paso a presentar al siguiente ponente, el doctor don José Suárez Rincón, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, consejero del Consejo Consultivo de Canarias. El señor Suárez, bueno, aparte de todo esto, pues es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Las Palmas, como he comentado. Ha impartido docencia en las licenciaturas de Derecho, Ciencias Económicas, Empresariales y Políticas, así como Sociología. Y también en las diplomaturas de Relaciones Laborales y Turismo. También ha impartido más de 100 conferencias a lo largo de toda la geografía española en instituciones de muy diversa índole. Director de tesis doctorales, ha formado parte asimismo de diversos tribunales de tesis y oposiciones y bueno, pues también ha sido director de los departamentos de Ciencias Jurídicas y de Derecho Público de la Universidad de Las Palmas, así como miembro de su claustro y de su junta de gobierno. Entre otras muchas cosas, porque si seguimos con su currículum, pues no terminaríamos la ponencia de hoy, señor Suárez. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo y bueno, pues todo suyo. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación incompleta, pero no es necesario avanzar porque, por suerte, por desgracia, pues me conocen ya con los años que tengo y aquí en Las Palmas o en esta tierra, por supuesto que ya la mayor parte de ustedes me conocen o bien directamente o bien porque hayan tenido ocasión de oír hablar de mí de oídas, para bien o para mal. Bueno, gracias al ICAP, ante todo, por contar conmigo una vez más para participar en una de sus actividades como estas. Lo singularizo en la persona de la actual directora, Pino de León, a quien yo estoy animando continuamente para que haga actividades, más y más. Pero no hace falta que le anime, porque ella está animada ya. Pero bueno, yo en todo caso mantengo eso. Gracias también a ustedes por estar aquí. Probablemente si no estuvieran ustedes aquí hoy, yo tampoco estaría, porque yo al ordenador no me gusta hablar. Soy de la vieja guardia y no me gusta hablar al ordenador. Entonces, en la medida en que están ustedes aquí, estoy yo. Esa molestia que han tenido en tomarse, yo la agradezco, la comparto, porque si he llegado 5 minutos tarde, pues es porque he tenido que aparcar, he tenido que poner monedas al coche, bueno, pues algo no justo en la puerta del edificio, etcétera. Es una molestia, ¿no? Mejor hacerlo en casa para algunos, pues para mí no. Yo prefiero venir y esto. Y en la medida que ustedes están aquí, pues supongo que lo mismo ocurre con ustedes. Perdón por el retraso, yo sabía que la inauguración era un poco antes, pero pensaba que era cuando, digamos, yo estaba emplazado, pensaba a las 1:30. Aún así he llegado un poquito tarde, o sea que pido disculpas. Y también, bueno, me están insistiendo en que tengo que ajustarme bastante a los horarios, como estamos sincronizados, supongo que será, bueno, cierto, en la medida de lo posible voy a intentar hacerlo así, ¿no? El título de mi intervención es bastante complejo o amplio. He metido ahí un montón de cosas, pero de alguna manera es dar una vuelta general a una serie de conceptos muy importantes en esta materia, que son los conceptos clave: reglamento, disposición de carácter general, procedimiento administrativo común, régimen jurídico de las administraciones públicas. ¿Dónde empieza, dónde termina uno? ¿Es lo mismo, es distinto todo esto? O sea, esto exige un poco entraña cierta dificultad, no es quedarse en la corteza del asunto, es algo más, pero bueno, vale la pena para ir, si no teniendo una idea cierta y definitiva sobre el alcance de cada uno de estos conceptos, al menos ir ya avanzando, aproximándose a su contenido verdadero, ¿no? Para que vea si es lo mismo o no es lo mismo el asunto del que vamos a tratar, o los asuntos. En principio la cuestión
que se plantea es bastante sencilla. Tenemos un instrumento normativo que son los planes de urbanismo. En parte, bueno, tiene su importancia desde luego que sean planes, pero en fin, la reflexión o lo que el problema que les quiero tratar tiene más alcance, pero los planes son una especie de tema testigo. Entonces la pregunta es, ¿por qué normas se rigen los planes urbanísticos? ¿Cuáles son las reglas que disciplinan los planes urbanísticos? Esa es la cuestión planteada respecto a los planes. Y entonces parece una pregunta muy fácil de responder, ¿no? Los planes urbanísticos son una pieza del urbanismo, forman parte de su engranaje, de esa materia. Luego, las normas que regulan los planes y establecen sus reglas corresponde establecerlas a quien tiene la competencia sobre el urbanismo, en la medida que los planes son una pieza integrante de esa materia. Entonces, la respuesta sería en la legislación urbanística. Esa regulación, la regulación de los planes, está en la legislación urbanística. ¿Quién hace la legislación urbanística? Hay que ir al reparto competencial, Estado, comunidades autónomas. La Constitución no la reserva al Estado, autoriza que las comunidades autónomas, por tanto, puedan asumirla o no, principio facultativo. Las comunidades autónomas la han asumido todas ellas, en exclusiva además. Luego seguimos avanzando. Los planes están previstos en la regulación, en la legislación urbanística y en la legislación urbanística más concretamente autonómica, porque es competencia autonómica. En el caso de toda España, menos Ceuta y Melilla, eso lo dice el Estado, pero en las comunidades autónomas, pues, sí lo han hecho todos los estatutos, no tenían por qué haberlo hecho, no tenían por qué haberlo hecho. Yo me enrollo enseguida. Eso no importa mucho. Lo importante es que Canarias lo ha hecho y en la actual tenemos la Ley 4/2017, que es la ley del suelo de Canarias, para entendernos. Antes era el Decreto Legislativo 1/2002, ¿no? Pero ahora, desde hace 7 años ya, pues es esta norma. Pero complicamos el asunto. Solo la regulación de los planes está en las normas que establecen que los planes se regulan por la legislación urbanística autonómica, solamente ahí, ya empezamos a complicar. Si aparte de su regulación propia, que es esa, digamos, hay que tener en cuenta una regulación externa. Y ya saben que les voy a decir que hay otras normas a tener en cuenta, que la cosa es más compleja en el derecho, que las materias no son en sí mismas compartimentos estancos, separados los unos de los otros, sino que hay un complejo sistema de interrelaciones. Nosotros solo lo vamos a abordar desde una perspectiva. Es decir, el Estado puede, por ejemplo, por vía de sus competencias sectoriales, tiene una serie de competencias que inciden sobre el territorio, aeropuertos, defensa nacional, telecomunicaciones, ferrocarriles. Eso no importa mucho en Canarias, ¿no? Entonces, claro, si tiene competencias sobre ferrocarriles, pues también algo tendrá que decir en cuanto, y entonces, si por ejemplo, en materia de defensa se prevé un informe que ha de emitirse en el curso de la tramitación de los planes urbanísticos, pues ya tenemos que no solo podemos tener en cuenta la normativa urbanística nuestra, sino que también hemos de considerar la normativa de defensa o la normativa sobre telecomunicaciones. Si en esa normativa dice se exigirá en la tramitación de los planes urbanísticos, que sea, no en todos, en el Plan General de Ordenación Urbana, el informe en materia de telecomunicaciones. Luego, por vía sectorial. No solo por vía sectorial, también por vía transversal, horizontal, podemos decir. El Estado tiene competencia sobre medio ambiente para la legislación básica y también tiene
para regular el 149.1.1, porque medio ambiente puede no entenderse como materia horizontal, sino como una materia vertical más, es dudoso, porque el medio ambiente tiene un alcance mayor, pero luego tenemos, por ejemplo, el 149.1.1, que permite al Estado establecer las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales. Y un derecho constitucional es el de medio ambiente y otro el de propiedad. Entonces, desde ese punto de vista, también el Estado puede incidir. Y desde ese punto de vista es que el Estado ha dictado su propia ley, no del suelo, sino de suelo. Porque el suelo es un elemento primordial del medio ambiente y por eso tenemos no solo la Ley 417, sino ahora mismo el texto refundido de 2015 estatal, que hay que tener en cuenta y en el que nos dice un artículo, el artículo 22, en la tramitación de los planes habrá que pedir el informe de la Administración Hidrológica, el informe de carreteras, el informe de tal. Luego no podemos ver solo la norma nuestra, tenemos que ver todas esas normas también. Pero de todo eso yo no voy a hablar, sino me voy a centrar en la tercera perspectiva, es de la que el Estado puede intervenir también o no. Esa es la pregunta. Porque a través de otro título de carácter horizontal o transversal, que es el 149.1.18. 149.1.18 reserva al Estado la competencia exclusiva sobre procedimiento administrativo común y régimen jurídico básico de las comunidades autónomas. Entonces, desde esa perspectiva, también los planes urbanísticos están afectados por esta competencia y por el ejercicio que de esta competencia haga el Estado a través de su legislación, de la legislación dictada en desarrollo del 149.1.18, régimen jurídico de las comunidades autónomas, de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común. Eso es lo que le quiero, sobre todo, dejar planteado. Y planteada así la cuestión, en principio la respuesta debiera ser negativa. Debiera ser negativa, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo, después de la Constitución, se entendió que el Estado, con base en el 149.1.18 de la Constitución, no podía afectar a la potestad normativa de las comunidades autónomas, a las normas de las comunidades autónomas. Los planes son normas, pues se tienen por normas jurídicas. Pues digamos, no solo los planes, sino la totalidad de la potestad normativa autonómica estaba excluida. Y este es el planteamiento que inspira la Ley 3092, la primera ley que actualizó el mandato constitucional del 149.18, 92, se lo tomó con tiempo el Estado, porque estamos hablando de la primera ley, pero eso es porque la anterior era muy buena, Es que era muy buena, era la época de la década de oro de la legislación administrativa. Todavía tenemos una ley de ese tiempo, que fue la primera, la de expropiación forzosa del año 54, la que inauguró una década de leyes muy importantes. Entonces la LPA del 58, pues fue pionera en el mundo para regular el procedimiento administrativo. La alemana vino después. Entonces, una especie de código general que obligaba a registrar los papeles, a notificar, que reguló el silencio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, unas técnicas muy pioneras. Ya me vuelvo a hacer. No tiene nada que ver con lo que quiero explicar. Pero, en fin. Entonces, la ley 3092 sí que parte de la base de que esta competencia le permite al Estado establecer
para los actos de las administraciones públicas una serie de reglas y criterios y de normas, de manera que todas las administraciones públicas, incluidas las autonómicas, están obligadas a respetar esas reglas cuando dictan actos favorables o desfavorables. La competencia del Estado se extiende a los actos, pero no a las normas de las administraciones. Esas son de las comunidades autónomas. Y por eso nosotros, pues la primera ley que hubo, la primera ley que se dictó en el Parlamento de Canarias, año 83, ley 183, era un parlamento provisional. Esa es también otra historia que nos puede entretener. Pues la ley de gobierno que está vigente hasta el año pasado. La ley 183 partía de ese entendimiento y, bueno, y todas las comunidades autónomas, de que la regulación de la potestad normativa, los planes son normas, insisto, por eso lo planteamos en la Junta de los Planes, pertenecía al ámbito de las comunidades autónomas. Sin embargo, este panorama empezó a cuestionarse más adelante y una primera brecha, año 2011, Ley de Economía Sostenible, Ley 2-2011. Esta ley introdujo en una ley ómnibus que llamamos, la regulaba hasta el dióxido de carbono, regulaba, ¿no? Pero también regulaba principios de mejora regulatoria, una serie de preceptos en artículos 4 a 7 destinados al ejercicio de la iniciativa normativa. Y la pretensión del Estado era de que eso lo observaran las comunidades autónomas. ¿Cómo? Esto no puede ser, si esto es cosa nuestra. Aquí el título del 121.18 le da a usted, Estado, habilitación para regular los actos administrativos, por lo menos el régimen general de los actos administrativos, las causas de nulidad, la notificación, etcétera, el procedimiento para dictar actos, etcétera, pero no para esto. Y hay comunidades que no estuvieron de acuerdo en que el Estado metiera ahí la nariz. Entre esas comunidades Canarias. Y precisamente el recurso de Canarias dio lugar a la sentencia 91-17, que realmente pues casi es más importante que la que después voy a citar. La sentencia 91-2017 dijo que era constitucional. Dijo, bueno, en parte, porque dijo, estos preceptos para la iniciativa normativa legislativa, no. O sea, en cuanto el gobierno, por ejemplo, lo que estuviera tramitando fuera un proyecto de ley, no. Pero si se trataba de un proyecto de norma infralegal, reglamentos, por tanto, cabría entender planes también, vamos a eso, pero ahora estamos hablando de la potestad normativa subordinada a la ley, infralegal. En general, pues sí, con una serie de condiciones, tenía que tratarse de preceptos de escaso valor normativo que no obstaculizaran el ejercicio por las comunidades autónomas de su potestad normativa, con unos ciertos criterios, pero que se entendían respetados, y no tanto por eso es el aire acondicionado, y no tanto por sobre la base de procedimiento administrativo común, sino de régimen jurídico de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque en realidad los artículos 4 y 7 no contenían normas procedimentales. Para no entretenerme no les leo la sentencia, pero sí lo dice. No son normas procedimentales, luego no está en juego el procedimiento administrativo común. Pero lo que pasa es que el 149.1.18 tiene otra competencia, que es régimen de las comunidades autónomas, distinta y de distinto alcance, porque con esta competencia solo puede el Estado regular lo básico. En el régimen jurídico son las comunidades. Tiene que dejar espacio suficiente para que las comunidades autónomas puedan establecer su propia regulación. Mientras que yo siempre digo, el procedimiento administrativo común
es competencia exclusiva del Estado. Por eso a veces cuando veo Ley 39/2015 de carácter básico en los informes, en los dictámenes, pues no es básico. El Estatuto de Autonomía nuestro del 18 permite un poco ya de volverlo a poner en duda, pero en principio es una competencia exclusiva para lo que es procedimiento administrativo común. Lo que pasa es que no se puede ir más allá del procedimiento administrativo común, pero en lo que es procedimiento administrativo común es una competencia exclusiva. Y en cambio la de régimen es compartida, es bases desarrollo. No obstante, cuando se trata de regular el régimen jurídico de las administraciones en sus relaciones de las administraciones ad extra, y la potestad normativa lo es, pues entonces el alcance de las bases es mayor que cuando se trata de regular las relaciones de las comunidades autónomas ad intra, organizativamente. Ahí el Estado poco o nada tiene que decir. ¿De acuerdo? Ven cómo se va complicando el asunto. Al final van a salir con más dudas, pero bueno, que certezas. Pero bueno, eso me pasa a mí. Yo estoy aquí, o sea que no es normal cuando uno estudia y trabaja, ¿no? Bueno, así quedaron las cosas y con este ánimo pues ya el Estado se lanzó en tromba, vamos a decir así, todavía se animó más, como se dicen ahora los jóvenes, se motivó para la Ley 39/2015. Y con la Ley 39/2015 pues tenemos un título que es el título sexto que nos dice que establece un título, artículos 127 a 133, que establece una serie de previsiones de aplicación a la potestad normativa de las comunidades autónomas. También esto ha sido cuestionado por algunas comunidades autónomas. En este caso fue Cataluña, supongo que más, pero Cataluña fue la que dio lugar a la sentencia más importante en esta materia, que es la sentencia 5518. De todas maneras, el zumbido molesta un poco, pero no demasiado. Lo que yo puedo hablar perfectamente. Sí. Bien, pues la sentencia 55/2018 no es muy relevante en cuanto a la doctrina, porque la doctrina que nos comenta esta sentencia pues es muy parecida a la del año anterior, a la que se dictó con motivo de la Ley de Economía Sostenible. Pues vuelve a decir que la iniciativa legislativa queda fuera, pero que lo que no es iniciativa legislativa, pues sí que es de aplicación, no como normas, no con base en la competencia del procedimiento administrativo común, sino el régimen jurídico de las administraciones públicas, pero que se trata de una competencia que, aunque es de menos alcance, cuando estamos hablando de relaciones externas de la administración ad extra hacia el ciudadano, como es el caso cuando se ejercitan potestades reglamentarias, pues la noción de lo básico es más amplia y con este planteamiento, pues el Estado defiende, el Tribunal Constitucional defiende la legitimidad de la pretensión del Estado y parte de ahí para analizar estas normas. Lo que pasa es que aquí sí que es verdad que no tanto la doctrina es más o menos la misma, pero en cambio, en cuanto a conclusiones, digamos, así como habíamos dicho, del artículo 4 al 7 de la Ley de Economía Sostenible, lo salva todo, el Tribunal Constitucional aquí no lo salva todo. Aquí hay algunos aspectos que, aplicando su doctrina, pues llega a la conclusión de que son inconstitucionales. Me voy a detener solo en ellos. Por supuesto, aparte de la afirmación de que esto no es de aplicación a la iniciativa legislativa, ¿vale? Cuando las administraciones lo que están es preparando un proyecto de ley,
ley no es de aplicación para aprobación, elaboración y aprobación de normas de rango legal. Pero cuando se trata de normas de rango infralegal, sí que son de aplicación, pero recordarán, no de manera incondicionada, no se me decía, siempre y cuando tengan escaso valor normativo y en modo alguno incidan, dificulten, obstaculicen el ejercicio de las comunidades autónomas de sus propias competencias. Y como les digo, quizá aquí es más interesante la conclusión, por ejemplo, el artículo 132, perdón, planificación normativa, pues la verdad es que es un poco, bueno, en fin, no sé si un poco caprichoso, pero bueno, dice que sí, ¿no? Pero el caso es que la planificación normativa se trata de una regulación esta de carácter procedimental que desciende a cuestiones de detalle, periodicidad, contenido y lugar de publicación del plan normativo. Esta previsión no puede entenderse amparada en el título Bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, por lo que invade las competencias estatutarias de las comunidades autónomas. Bueno, esto es 132. Pero llegamos al artículo 133, que es el que me interesa en particular resaltar, que es además importante porque es muy largo. Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos. Ya digo, con rango de ley. Hombre, no se declara inconstitucional porque vale para los proyectos de ley del Estado, pero para los proyectos de ley o normas con rango de ley de las comunidades autónomas lo podríamos tachar. Pero dice luego y reglamentos, ¿no? Y ahí hemos dicho que sí que puede. Puede en la medida en que, lo vuelvo a repetir, porque son ideas complejas y así escaso valor normativo no impidan el desarrollo. Aplicando este canon, ¿qué hace el Tribunal Constitucional con el artículo 133? Pues lo declara prácticamente todo él entero inconstitucional, menos el apartado 133.1, primer inciso, que se lo voy a leer, y el 133.4. 133.4 podría prescindir. El 133 sí que me interesa. 1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley, no se olvida, o de reglamento, se sustanciará una consulta pública a través del portal web de la administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos acerca de los problemas que plantea con la iniciativa, la necesidad de la norma, los objetivos, soluciones alternativas. Bueno, luego el 134, hombre, no tengo especial interés porque me va a centrar en la consulta previa, pero el 134, ya que les he dicho que también todo lo demás se puede prescindir porque todo lo demás se declara inconstitucional. Tampoco es aplicable a los reglamentos. Ya sabemos que a las leyes no, pues tampoco, pero el 133.4 sí. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información pública en el caso de normas presupuestarias o organizativas o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. ¿Vale? Entonces, todo lo demás, como les digo, se declara inconstitucional. En cambio, todo esto es aplicable. Es decir, lo que he leído, todo esto no, nada más que lo que he leído, es aplicable a la potestad normativa de las comunidades autónomas. Los reglamentos de las comunidades autónomas, estos dos preceptos tienen que aplicar. Y los planes, y ahí ya tenemos puesto el toro en juego. Y los planes también, en tanto que son normas infralegales, ahí era donde yo quería llegar, ¿no? Acostado, ya estamos. Además de las competencias sectoriales que el Estado dispone
y que puede incidir en el procedimiento de tramitación, pues por si prevé la existencia de un informe, materia de defensa, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Además de la ley de suelo que ejercita la competencia básica sobre medio ambiente y también establece un mínimo común denominador en el ejercicio de los derechos constitucionales, como es el de propiedad, y el Estado también, por tanto, afecta y puede prever unos informes en la tramitación, como se prevén. Además de eso, también estos artículos, o sea, la pregunta que hacíamos al principio, desde el 149.1.18 se puede llegar a los planes y, por tanto, los planes, por ejemplo, están sujetos a la consulta pública previa. Esta consulta pública previa, les diré, yo creo que esto, algunos seguramente, no, algunos no, algunos seguro que lo saben, pero otros no. No estamos hablando de la información pública. Consulta pública es un trámite nuevo que, por lo menos en el Camino de Costa, introduce esta ley, que es previo. Es previo forma parte ya del procedimiento normativo, por así decir, pero es como una especie, es antes de empezar, vamos a preguntar, sin perjuicio después, cuando ya tengamos un texto articulado y tal, volvamos a dar participación ciudadana o a través de asociaciones. Pero esto es distinto. Por eso el 134 podrá presentarse el trámite de consulta e información pública, porque son distintos. Estamos hablando de la consulta previa. ¿De acuerdo? Pues en principio, si son normas, la verdad que son normas los planes, pues habría que entender que sí. Y efectivamente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con base en esta consideración, pues entendió que a los planes les es exigible la consulta pública y anuló el plan que se había recurrido allí en Cataluña por falta de consulta pública previa. ¿Vale? Y el asunto llegó al Supremo. ¿Y el Supremo qué dijo? Pues el Supremo llegó a la conclusión contraria. Dijo que no era exigible. Que no era exigible y entonces no anuló el plan, sino lo que anuló fue la sentencia que había anulado el plan. Casó la sentencia, estimó el recurso de casación y entrando en el fondo dijo que no era exigible. ¿Cómo no era exigible si está en el 133.1 de la Ley 39 de 2015? De la ley, sí, de la Ley 39.15. ¿Cuáles son las razones que dieron? En parte yo estoy de acuerdo con la conclusión, no tanto con las razones que da. Esto es una opinión. Yo hasta ahora he intentado atenerme a serlo objetivo. Pero, bueno, ahora todavía no he dicho nada, pero cuando luego pues ponga de relieve un poco los problemas que me plantea la doctrina, pero que creo que no es incorrecta, pues lo diré. Bueno, el tribunal dice que más que estar en el 133.1, hay que estar en otro artículo. Y no de la... Sí, de la ley 39, concretamente en la disposición adicional primera. Voy a leer solo la parte. Los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de la materia que regulen trámites adicionales o distintos se regirán respecto a estos por lo dispuesto en dichas leyes especiales. Partiendo en el caso de los planes de que la propia regulación sectorial regula minuciosamente el procedimiento para la aprobación de los instrumentos de ordenación y de que la Comunidad Autónoma de Cataluña tiene una regulación integral en esa materia, la conclusión es que es esa normativa la que debe ser aplicada. O sea, para el Supremo,
hay un artículo en la Ley 39 de 2015 que habilita a las leyes especiales a introducir trámites distintos, y si con esos trámites distintos se forma un procedimiento administrativo íntegro, pues es de aplicación esa norma y no, por tanto, lo sería la Ley 39 de 2015. No sé si les satisface esta argumentación. A mí, dicho así, me parece un poco peligrosa, me parece un poco peligrosa porque valdría también para los actos. O sea, las comunidades autónomas pueden establecer una disciplina completa y acabada respecto de actos en el ejercicio de materias de su competencia, en materia y eso excluiría la aplicación de la aplicación de la Ley 39 de 2015, parece peligrosa. También me parece un poco incoherente. Me parece incoherente porque no con la propia sentencia, no coherencia, pero me parece incoherente con la jurisprudencia constitucional y concretamente con la sentencia 55-2018. En la sentencia 2018, la verdad es que la disposición adicional primera se las trae, ¿eh? Eso se lo reconozco, pero la sentencia se las trae, pero en la sentencia de 2018 no se aborda la disposición adicional primera, pero sí se cuestiona el artículo 1.2 y también se cuestiona el artículo 129.4, párrafo segundo de la Ley 39 de 15. Por ejemplo, el artículo 129.4, párrafo segundo, cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca trámites adicionales o distintos a los contemplados por esta ley, deben ser justificados atendiendo la singularidad de la materia. Entonces, Cataluña dijo, es que esto afecta a nuestras competencias normativas. Y lo mismo del artículo 1.2, también decía lo mismo. Y el Tribunal Constitucional, ¿saben lo que les dijo? Les dijo, no les afecta porque esos trámites, aquí la ley se está refiriendo a los actos, a los procedimientos para elaboración de actos. Entonces, su potestad normativa queda fuera de esto, no les afecta. Pues el Tribunal Supremo, en aras de la coherencia, habría debido llegar a la misma conclusión a la disposición adicional primera. A la disposición adicional primera, porque la disposición adicional primera, pues son los procedimientos administrativos especiales que establecen trámites distintos, se regirán por sus leyes. ¿No? En su caso, eso será de aplicación a los actos, pero no a las normas. Bueno, me parece. Ahora bien, dicho eso, ¿podría fundamentarse esta doctrina del Supremo? Pues a mi modo de ver, sí. ¿Y sobre qué base? Y ya estoy terminando. He ido un poquito rápido porque me he pedido que estaba previsto una hora, pero me han dicho que agote y a lo mejor por ustedes podría pedirles que me dejaran algún minuto complementario, pero son bastante inflexibles por las conexiones que hay. ¿Con qué base? Sobre la base de la distribución de esas dos categorías a las que me refería al motivo, reglamentos y disposiciones de carácter general. En realidad, mi opinión es que dentro de que esto, pues el derecho es complicado, ¿no? Es complicado, hay que darle muchas vueltas. No son lo mismo reglamentos y disposiciones de carácter las relaciones de género-especie. Disposiciones de carácter general es una expresión más amplia que engloba el reglamento, que la figura típica es el reglamento emblemática, pero que no todo, pero que abarca
un número de figuras más amplio y entre ellos los planes. Los planes son normas, pero normas especiales. También pueden decir que el reglamento, o sea, yo prefiero decirlo así, que las disposiciones de carácter general no son. Cuando la ley de lo contencioso habla de disposiciones de carácter general, por eso, y habla del recurso directo y el recurso indirecto, por eso cabe hablar del recurso contra planes y del recurso indirecto contra planes, porque está hablando de planes. Cuando dice que la cuantía es indeterminada en las disposiciones de carácter general, está hablando de que es indeterminada en el caso de los planes. Pero no todo de aplicación es mimético. Hombre, yo es que estoy un poco, también les tengo que decir, no sé si dijeron en la presentación, yo estuve unos años de magistrado del Tribunal Supremo y yo defendí la tesis de que el impacto, y primero fue un voto particular, pero luego se hizo doctrina de que el informe del impacto por razón de género, en que tuvo ocasión de prohibición no era exigible a los planes porque no estaba contemplada, pero no porque no tuviera yo nada en contra, sino porque no estaba previsto en la legislación urbanística. Estaba previsto en la legislación de los reglamentos. Entonces digo, no aplique miméticamente todo directamente a los planes, porque los planes tienen sus especialidades. Son unas propias. Si ese informe estuviera en la legislación urbanística, no hay duda, pero es que no lo estaba. Y entonces se llegó a la conclusión de que no, ya les digo después, pues de alguna manera, yo defiendo un poco, pues no es lo mismo. Por eso les he dicho que esto ya entramos un poco, estamos ya terminando, y es en el terreno de las opiniones personales. Entonces yo creo que se podría defender la tesis de que la consulta pública es aplicable a los reglamentos autonómicos de la comunidad autónoma, no solo de la comunidad autónoma, para entendernos de la pero no a las disposiciones de carácter general sin más. Y además tengo el apoyo del artículo 133, que les he leído antes. El artículo 133, participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos. Habla de reglamentos. Está aquí. Y tiene cierto sentido, porque a cuento de que tiene la consulta pública a aplicarse a los planes. Es que son procedimientos que, claro, esto, cuando se trata de reglamentos ministeriales o reglamentos de la comunidad autónoma, que son productos, para entendernos y sin ninguna persona, burocráticos, emanados por estas administraciones, pues tiene sentido, y es una cosa novedosa, esta participación. Pero en urbanismo es que estamos mucho más avanzados. O sea, la participación ciudadana en el urbanismo es un principio esencial que está reiteradamente proclamado por la normativa. Y por eso a mí me parece que es un poco sacar las cosas de madre e intentar aplicar, no tanto porque haya una ley especial, sino que además es una figura propia y peculiar. Bueno, pues ya termino con eso. Espero no haberles aburrido mucho. Y no sé si hay tiempo para preguntas. Fenomenal, muchísimas gracias. Bueno, no sé qué están comentando en sala por aquí, simplemente darle las gracias, señor Suay, por haberse ajustado también a los tiempos. Y sí que nos trasladaba una de las asistentes online, si podría decirnos la referencia de la sentencia del Supremo que estaba citando hace 10 minutitos. Sí, sí, por supuesto. Fenomenal. Lo he hecho además porque era mi... Fenomenal. Pues por aquí no nos ha entrado ninguna otra cuestión. La sentencia 133-2023 es del Supremo. Es la que tengo yo aquí, me da un poquito de... Yo creo que está bien, pero... 133/2023, la pongo en el chat. Muy bien, pues muchísimas gracias. Esperamos poder contar con usted en futuras jornadas de nuevo.